El primer radio es la unidad funcional formada por el primer metatarsiano y la primera cuña. Vemos en la diapositiva una imagen, un esquema anatómico, un corte sagital de esa región interna del pie y su correspondiente radiografía que reflejan pues, esos huesos que forman o que conforman esa región medial del pie y por tanto dan forma al arco longitudinal interno, entre ellos primera cuña y primer metatarsiano. Aunque se define como una unidad funcional, es también una unidad morfológica, ¿vale? Porque es la unión de dos segmentos óseos. Y dentro de esta unidad se cuestiona el incluir, desde un punto de vista conceptual, al navicular o escafoides, porque su participación en la mecánica del primer radio es fundamental, como ya iremos viendo. Desde un punto de vista resumido, las funciones del primer radio son esas que veis en la diapositiva. Por una parte, el primer radio participa activamente en el proceso de amortiguación de la pisada. Esa participación se debe a ese segundo epígrafe que vemos en la imagen, a que es el freno fundamental, o uno de los frenos fundamentales, del momento pronador de retro y medio pie. Ese freno, esa acción de freno, hace que sea un elemento principal en la amortiguación del pie y al mismo tiempo sea un elemento principal en la transformación del pie nuevamente en una palanca rígida, requisito fundamental para la propulsión. Por lo tanto, el primer radio reúne en sí mismo, en esa pequeña unidad, todas las que serían funciones del pie. Función amortiguadora, función propulsora y función de mantenimiento de la estática, ya que también participa en el soporte y elevación del arco longitudinal interno. Lo más importante de la movilidad del primer radio en el espacio no es tanto su rango, es decir, que se completen esos 5 o 6 milímetros en sentido ascendente y esos 5 o 6 milímetros en sentido descendente, como la simetría del movimiento. Quiero decir con esto, va a generar más patología un primer radio que se mueve 6 milímetros en sentido flexión dorsal y nada, 0, en sentido flexión plantar, por poner un ejemplo, que un radio que se mueve 2 milímetros en flexión dorsal y 2 milímetros en flexión plantar. En ambos casos hay una restricción del rango articular, pero es mucho más patológica la primera, es decir, la asimetría de movimiento, bien sea a favor de la flexión dorsal o a favor de la flexión plantar, es lo que desencadena un mayor número de patologías, como iremos viendo a lo largo de la presentación. Pero ¿qué ocurre si el primer radio no funciona adecuadamente? Si hay alteraciones en la mecánica normal del primer radio en esta fase de contacto. Pues la bibliografía señala que las alteraciones de la función del primer radio en esta primera fase, en esta fase de contacto, es un factor de riesgo para el desarrollo del síndrome del estrés tibial medial. ¿Qué tipo de alteraciones del primer radio favorecen la aparición de este síndrome de estrés tibial medial? Pues por una parte todas aquellas relacionadas con el exceso de flexión dorsal o la hipermovilidad en sentido dorsal del primer radio. ¿Esta alteración mecánica? Pues que el tibial anterior no tenga un punto de anclaje estable en su inserción distal a nivel de primer metatarsiano y primera cuña, y su coacción no sea efectiva, generándose un aumento del requerimiento mecánico, por lo tanto un aumento del tono del músculo hasta llegar a ser patológico y una inflamación de sus inserciones proximales a nivel del periósteo tibial. Si el primer radio es excesivamente móvil en sentido dorsal, si va más allá de esos 5 o 6 milímetros de movilidad normal en sentido dorsal, pues que aparece la patología. Hay dos patologías directamente vinculadas y cuya patomecánica es muy similar en origen a este exceso de deslizamiento dorsal, a esta hipermovilidad dorsal o exceso de flexión dorsal del primer radio durante la fase de apoyo intermedio. La primera de ellas es el síndrome de la cintilla iliotibial.
¿Cómo se vincula este exceso de flexión dorsal del primer radio o este exceso, si queréis, de pronación del complejo tobillo-pie a este síndrome de la cintilla iliotibial? Pues a través de estas imágenes tan características que solemos ver en consulta relacionadas con el exceso de activación del tensor de la fascia lata frente a la debilidad del glúteo medio, ¿vale? Es también muy característica de esta fase de las alteraciones de la alineación o de la función del primer radio en esta fase, el contemplarlas como factor de riesgo para el síndrome femoropatelar. En primer lugar, valoramos alineación. La alineación del primer radio se valora en relación a los radios adyacentes. Es decir, decimos que un primer radio está en flexión plantar cuando su cabeza desciende más en este sentido, en sentido plantar, que la de los radios adyacentes, segundo, tercero, cuarto, quinto, como veis en el esquema de la izquierda, y en las fotografías o en la fotografía central, y decimos que un primer radio está en flexión dorsal cuando su cabeza asciende más que la de los radios adyacentes, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿de acuerdo? Este concepto de alineación hay que relacionarlo directamente con la movilidad del radio. ¿Por qué? Porque no se comporta de la misma manera un primer radio en flexión plantar que no tiene ningún tipo de movimiento en sentido dorsal, es decir, lo que llamaríamos un primer radio en flexión plantar rígido, que un primer radio en flexión plantar que sí presenta movilidad en sentido dorsal. Valoramos movilidad. ¿De qué manera? Pues tanto de forma manual como de forma instrumental. Ahora explicaremos un poquito el instrumento que veis en la imagen. Lo que pretendemos determinar es qué cantidad de movimiento presenta ese radio en sentido de la flexión dorsal y qué cantidad de movimiento presenta en el sentido de la flexión plantar. ¿En relación a qué? En relación a la cabeza adyacente, a la segunda, ¿vale? En descarga podemos aproximarnos, e insisto, aproximarnos a la estabilidad del primer radio también, explorando la capacidad que tiene el peroneo lateral largo, en este caso, para flexionarlo plantarmente y para mantener esa flexión plantar cuando aplicamos una resistencia. En la imagen de la izquierda, lo que estamos solicitando al paciente es una contracción isométrica del peroneo lateral largo en flexión plantar y pronación, ¿de acuerdo? Veis que resistimos a nivel del borde externo del pie ese movimiento de flexión plantar y pronación. Deberíamos observar durante esa contracción isométrica cómo la cabeza del primer metatarsiano desciende por debajo del nivel de la segunda, es decir, cómo el primer radio se flexiona plantarmente, ya que de forma sinérgica a ese movimiento de flexión plantar y pronación se produce la otra acción del peroneo lateral largo, que es la flexión plantar. En líneas generales, ¿qué nos vamos a encontrar en la exploración local y suprayacente en caso de que el paciente presente un primer radio en flexión dorsal? Pues nos vamos a encontrar con desalineaciones o eventos mecánicos relacionados con un incremento de pronación de la subastragalina y o de la mediotarsiana. Es decir, tendencia a la medialización de las cargas, disminución del tiempo de apoyo plantígrado y despegue precoz, incremento de presiones a nivel del antepié, tendencia rotacional interna de las extremidades inferiores, ineficacia del glúteo medio y lesiones por compensación de esta ineficacia, incremento del ángulo Q o valgo dinámico. ¿Qué nos encontraríamos en el caso contrario? ¿Qué alteraciones locales y subyacentes nos encontraríamos vinculadas a un primer radio en flexión plantar? Pues aquellas relacionadas con la ausencia o disminución de la pronación de la subastragalina y o mediotarsiana, es decir, con la tendencia a los momentos supinadores, lateralización de las cargas, rigidez, falta de amortiguación. Pensad que cuando la subastragalina supina, cuando el primer radio flexiona plantarmente,
es el momento en que el pie se ha transformado en una palanca rígida, ¿vale? Pero ese momento está muy vinculado al contacto y al despegue. El pie no puede tener una palanca rígida en el apoyo intermedio porque eso eliminaría su capacidad amortiguadora. Sobreexposición del sistema glenosesamoideo, de la sesamoiditis, excesiva flexión plantar del primer radio y rígida, lo que hace que el impacto sobre los sesamoideos se incremente y por lo tanto aparezca o puedan aparecer procesos inflamatorios en lo que es el propio hueso accesorio y en los ligamentos que forman el nexo de unión entre el sesamoideo medial y el sesamoideo lateral. Tendencia rotacional externa de las extremidades inferiores y lesiones, sobre todo, patología por estrés y sobrecarga, vinculada a este primer radio. Primero, un abordaje del rango articular del primer radio, es decir, podemos ganar rango de flexión plantar y además una activación de aquellos músculos flexores plantares del primer radio, peroneo lateral largo, flexor corto del primer dedo fundamentalmente, sin perder de vista la activación al mismo tiempo del músculo tibial posterior, porque no queremos supinación del pie, sino que queremos supinación con flexión plantar del primer radio, ¿vale? O sea que previo a cualquier trabajo de fuerza en carga que hagáis para glúteo medio, por ejemplo, planteaos una preactivación de flexores plantares del primer radio en sinergia con tibial posterior. De esta forma estamos armando el arco longitudinal interno, estamos favoreciendo el apoyo de la primera cabeza metatarsal a nivel del suelo con flexión plantar del primer radio. Y ese trabajo que hagamos de glúteo medio sí tendrá transferencia a la dinámica, sí se verá un cambio, un antes y un después en la marcha o en la carrera.